Bienvenidos a una nueva clase de Contabilidad 1. En esta oportunidad vamos a ver la quinta etapa del proceso contable, que son los ajustes. Para poder entender mejor este tema, vamos a ver algunos aspectos que son necesarios, entre ellos las formas de hacer contabilidad. Hay dos formas de hacer contabilidad. Una es la contabilidad a base de efectivo. Esta contabilidad es utilizada por las empresas o negocios pequeños en las que sus transacciones consisten en compras y ventas al contado. Entonces, las transacciones que se contabilizan en esta forma de contabilidad, valga la redundancia, son transacciones que implican o que tienen efecto de salida o ingreso de efectivo. La segunda contabilidad es la contabilidad a base de devengado. Esta contabilidad son las que aplican en su generalidad las empresas y es la que estamos aprendiendo a realizarla. ¿En qué consiste la contabilidad a base de devengado? Si hacemos memoria, en una unidad anterior, en la primera unidad temática, habíamos visto lo que son los principios de contabilidad y en ellos había el principio de devengado, ¿no? En este tipo de contabilidad a base de devengado se registran las transacciones conforme ocurren, es decir, los ingresos se registran cuando se ganan y los gastos se registran cuando se incurre en ellos. Podemos decir también entonces que los ingresos y gastos de una gestión se contabilizan en el periodo o año en el que ocurren sin considerar si se han cobrado o pagado. Resultado de este tipo de transacción tenemos las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, cuentas por pagar, documentos por pagar. Esto significa que nosotros debemos contabilizar las transacciones, en este caso, los gastos, los ingresos, cuando se hayan obtenido los ingresos y cuando los gastos se hayan incurrido, sin importar si se han pagado o se han cobrado. ¿Y qué es un periodo contable? Nosotros como contadores debemos proporcionar información contable útil, transparente, confiable a los diferentes usuarios de la información contable en determinados periodos. Estos periodos pueden ser un mes, o sea, presentar estados financieros mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. Pero las leyes bolivianas nos obligan más bien a las empresas a elaborar sus estados financieros anualmente, ¿no? Y para ello hemos visto en la unidad temática 2 que la gestión de las empresas es diferenciada por tipo de empresa. Sabemos que para las empresas comerciales, bancarias y de servicio, la gestión inicia en enero y termina al 31 de diciembre. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, todos los ingresos que la empresa haya generado deben ser registrados sin considerar si se han cobrado. Y todos los gastos que se han incurrido en esa gestión, o sea, en ese lapso de tiempo, deben ser registrados en la gestión que corresponde. ¿Y qué son los ajustes contables? Los ajustes contables son registros de corrección que reflejan transparencia en la contabilidad de una empresa. Los ajustes contables permiten que los estados financieros muestren información con valores reales tanto en las cuentas de activo, pasivo, ingreso y gasto. Eso es lo que vamos a conseguir con los ajustes contables. Cuando decimos
que son registros de corrección, estamos hablando también de asientos contables, pero estos asientos se las realiza para ajustar, para regularizar, para actualizar las cuentas de activo, pasivo, ingreso y gasto, de manera que nos permitan obtener estados financieros confiables para nuestros usuarios. Continuando, vamos a ver los objetivos de los ajustes contables. Aunque ya hemos mencionado algunas, vamos a ver un primer objetivo, es el de determinar resultados obtenidos y la situación patrimonial financiera en una empresa aplicando la base de contabilidad de devengado. Un segundo objetivo dice que los ajustes contables se las realiza para verificar y corregir cuando corresponda la exactitud de las partidas registradas. De ahí decíamos, para poder obtener saldos reales de las diferentes cuentas, como ser activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Un tercer objetivo de los ajustes contables es reconocer los efectos de la inflación de acuerdo con normas de contabilidad para preparar y emitir estados financieros en moneda constante. La legislación, la normativa boliviana, según la ley 843, según el decreto o los decretos y normas emitidos en nuestro país, nosotros debemos de contabilizar las transacciones o actualizar las cuentas de acuerdo a la inflación o variación, en este caso, del valor de la unidad de fomento de la vivienda. Vamos a ver entonces los tipos de ajuste contables que se pueden presentar en una determinada empresa y en un determinado lapso de tiempo. En nuestro ejemplo, el lapso de tiempo, el periodo contable o la gestión de la empresa inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces estaríamos hablando de una empresa comercial, bancaria o de servicios. Estas empresas cierran su gestión al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque es necesario que las empresas hagan este corte para poder saber la situación económica, la situación financiera de su empresa después de haber transcurrido todo este tiempo. Y para que nosotros podamos proporcionar información confiable en los estados financieros, debemos hacer un análisis qué tipo de ajustes necesitamos realizar. Vamos a ver estos tipos de ajuste que se pueden presentar. Pueden presentarse todos o pueden presentarse algunos de estos tipos de ajuste, según sean las transacciones de las empresas, ¿no? Un primer tipo de ajuste contable se refiere a los ingresos acumulados no cobrados. Este tipo de asiento o este tipo de ajuste, más bien, se refiere a que la empresa vende servicios o vende bienes, pero que aún no ha cobrado. Por ejemplo, si nosotros como empresa hemos recibido mercadería en consignación y por la venta nos van a pagar una comisión, pero esa comisión no nos cancelaron hasta el 31 de diciembre, esa ganancia debe ser registrado en esta gestión, porque ese ingreso ha sido generado en esta gestión 2019, aunque nos paguen en la gestión 2020. El ingreso debemos ya registrarlo en la gestión 2019. Los gastos acumulados y no pagados.
En este caso, la empresa ha incurrido ya en gastos, pero todavía al 31 de diciembre o al cierre de la gestión no ha cancelado esos gastos. Por ejemplo, un clásico ejemplo son los sueldos. Normalmente las empresas pagan los sueldos los primeros días del mes siguiente. Si nosotros estamos cerrando al 31 de diciembre, los sueldos del mes de diciembre corresponden a esta gestión, aunque se paguen en la gestión 2020. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un asiento de ajuste para registrar esos gastos en los que la empresa ya ha incurrido, aunque no haya pagado. Los ingresos diferidos o ingresos cobrados por adelantado. Estos ingresos nosotros de principio los contabilizamos como pasivo. Por ejemplo, si nosotros damos en alquiler uno de nuestros ambientes y cobramos por adelantado, estamos generando un pasivo. O sea, al momento de cobrar, generamos el pasivo. Por ejemplo, si en el mes de agosto hemos cobrado un alquiler por un año, correspondiente a estos meses que ya ha pasado hasta el 31 de diciembre, lo que yo cobré por adelantado ya se ha convertido en ingreso. De ahí se dice que estos ingresos cobrados por adelantado se llaman ingresos diferidos porque con el transcurso del tiempo ese pasivo se va a convertir en ingreso. Los gastos diferidos o gastos pagados por adelantado. En este caso, nos estamos refiriendo cuando nosotros pagamos por adelantado o realizamos pagos anticipados. Por ejemplo, los seguros siempre se pagan por anticipado y nosotros ya sabemos registrar cuando se está pagando ese seguro. Si nosotros hemos pagado, por ejemplo, en agosto también ese seguro, por todo este tiempo que ha transcurrido, este activo se va difiriendo, se va convirtiendo en gasto, porque al momento de pagar, nosotros hemos registrado como activo. Otro tipo de ajuste es la actualización, depreciación de activos fijos. Las normas contables nos obligan a hacer actualizaciones al valor de los activos fijos que tiene una empresa. Entonces, esa actualización la registramos como asientos de ajuste y la ley nos dice que al finalizar la gestión debemos realizar estas actualizaciones de valor de los activos fijos y además calcular la depreciación de esos activos. La depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos por el uso. Entonces hay que también registrar ese agotamiento, ese desgaste de los activos fijos que lo llamamos depreciación. Otro tipo de ajustes son la previsión para cuentas incobrables. Como estamos nosotros aprendiendo la contabilidad a base de devengado, realizamos entonces compras y ventas a crédito. Pero cuando esas ventas a crédito son sin ningún documento de respaldo, o sea, no tenemos garantía para poder cobrar, como un pagaré y una letra de cambio, existe la posibilidad de poder no cobrar esas cuentas por cobrar. Por lo tanto, la legislación boliviana también nos dice que debemos realizar una determinada previsión para esas cuentas incobrables. Hay diferentes métodos, vamos a ver una
Después ya cuando estén en segundo van a llevar a detalle cada uno de estos ajustes. El inventario final de mercadería es otro tipo de ajuste en la que hacemos aparecer el inventario final. En el sistema de contabilidad periódico, el inventario final se determina después de hacer un recuento físico de la mercadería que está sobrando en la empresa. Ese inventario final de esta gestión 2019 va a ser el inventario inicial de la gestión 2020. Y vamos a nosotros hacer un asiento de ajuste para poder hacer aparecer el inventario inicial. Otro tipo de ajustes es el castigo de gastos de organización. Nosotros, al iniciar la empresa, hemos registrado los gastos de organización como activo en la cuenta de constitución y organización, pero sabemos que la legislación boliviana permite a las empresas amortizar o castigar esos gastos hasta en 4 años. Vamos a suponer que hemos empezado nosotros como empresa en el 1 de enero. Ha transcurrido todo este tiempo. Estos gastos de organización que hemos registrado a enero como activo se ha convertido en gasto hasta el 31 de diciembre. Y un otro tipo de ajuste son los errores cometidos en los libros diarios. Como ustedes ya han ido registrando en el libro diario, sabemos que podemos cometer errores en los registros y esos errores no podemos corregirlos borrando o tachando. Los corregimos también a través de otros asientos que los llamamos asientos de ajuste contable. A continuación, vamos a detallar cada uno de los tipos de ajuste. Un primer tipo de ajuste, que son los ingresos acumulados o ingresos no cobrados, que estos ingresos no han sido aún contabilizados. Ya habíamos explicado que la empresa puede vender ya sea bienes o servicios, pero que todavía no ha cobrado. Entonces, es ese tipo de ajuste la que vamos a aprender a contabilizar entonces a través de un asiento de ajuste. Veremos la parte práctica entonces. Aquí tenemos los ingresos acumulados o ingresos ganados y no cobrados. Su nombre dice, son ingresos que ya hemos ganado, pero no hemos cobrado y todavía no está contabilizado. En este caso, para obtener los ingresos reales de la empresa, debemos hacer el asiento de ajuste. Nuestro ejemplo dice, 31 de diciembre de 2019, el Banco Ganadero adeuda a la empresa La Juventud, que somos nosotros, intereses por depósito a plazo fijo realizado el 3 de noviembre de 2019 por 30,000 bolivianos. El plazo es de 360 días por una tasa de 5% anual. Aclarando la transacción, concluimos diciendo que nosotros, como empresa La Juventud, hemos hecho un depósito en el Banco Ganadero de 30,000 bolivianos como depósito a plazo fijo. Y el tiempo por el que hemos depositado es de 360 días. La tasa de interés es el 5% anual. Para aclarar mejor, vamos a explicar a través de esta gráfica. El 3 de enero hemos hecho el depósito del
el depósito de plazo fijo de los 30,000. Ha transcurrido un mes hasta el 30 de noviembre, que son 27 días. Y hasta el 31 de diciembre, entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, ha transcurrido 31 días. En total, ¿por cuántos días el Banco Ganadero nos debe intereses? Por 58 días. Como estamos haciendo un corte al 31 de diciembre para poder elaborar nuestros estados financieros, nosotros debemos registrar los intereses ganados por este tiempo que ya ha transcurrido. ¿Y cómo calculamos? Con una fórmula simple del interés simple, donde multiplicamos el capital, que en este caso es 30,000, por la tasa de interés, que es el 5%, y por el tiempo. Nuestro tiempo es de 58 días. ¿Por qué multiplicamos sobre 360? Porque la tasa del 5% es anual, pero nosotros necesitamos la tasa por días. De ahí dividimos entre 360 días, que es el año comercial. Entonces, nuestro interés que ya hemos ganado es de 241.67. Este interés ganado corresponde a esta gestión 2019 y no así a la gestión 2020. Por lo tanto, registramos este interés ganado mediante un asiento de ajuste. El asiento de ajuste también se registra en el libro diario. Es como cualquier otro asiento, pero lo estamos haciendo para regularizar, para ajustar, para corregir el saldo de las cuentas. En este caso, queremos nosotros hacer aparecer que tenemos intereses ganados y tenemos un derecho por cobrar al Banco Ganadero en este caso. Para este asiento de ajuste, entonces, registramos lo que el banco nos debe bajo la cuenta de intereses por cobrar. No podemos colocar la cuenta cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque esa cuenta la utilizamos para la venta de mercaderías. Cuando haya alguna situación por un determinado concepto que sea diferente al de compras, nosotros mencionamos ese concepto, como en este caso, intereses por cobrar. Y la ganancia no es por la venta de mercaderías, es por intereses. De ahí el nombre de intereses ganados o intereses percibidos. ¿Cuántos? Según nuestro cálculo, es de 241.67. Entonces, los 241.67. Con este asiento de ajuste, entonces, estoy haciendo aparecer los derechos que la empresa tiene y los ingresos que ha generado en esa gestión por intereses. En la glosa es mejor mencionar que es un asiento de ajuste para poder diferenciar de los demás. Asiento de ajuste por intereses ganados por depósito a plazo fijo por 58 días. Si hacemos memoria, habíamos dicho que hay diferentes clases de asientos según el proceso contable. Ya hemos visto el asiento inicial, hemos visto los asientos de operación, ahora estamos viendo los asientos de ajuste. Vamos a pasar entonces al siguiente tipo de ajuste, que corresponde a los gastos acumulados o gastos incurridos, pero aún no pagados. Por lo tanto, no están contabilizados. Estos gastos se dan
sobre todo al final de la gestión. Debemos tener cuidado en revisar en qué gastos la empresa ha incurrido que le faltan aún pagar. Tenemos los sueldos, tenemos los servicios básicos, podemos tener alquileres, podemos tener intereses, o sea, todos los conceptos de gasto pudimos no haber cancelado aunque hayamos ya consumido ese gasto, ¿no? Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2019, la empresa, la juventud, tiene gastos incurridos y no pagados del mes de diciembre como sigue. Tenemos gastos de agua y gastos por servicio telefónico. Aclararles que en Sucre nosotros al 31 de diciembre no vamos a tener las facturas de agua y luz. Por lo tanto, podemos nosotros registrar con las proformas o simplemente ver los importes históricos, o sea, cuánto hemos pagado en noviembre, en octubre, y al final, si no son los montos correctos, podemos nosotros regularizar en cuanto tengamos la factura. Registramos entonces el servicio de agua que se ha consumido en el mes de diciembre, tal cual hemos aprendido, ¿no? Registramos el gasto que asciende al 87% del total, en este caso es de 1,120 el total. Sacamos el 80% de 900 para el agua, el 87% de 220 para teléfono y el 13% del total de las facturas. Como no estamos pagando este gasto, registramos nuestra deuda, servicios básicos por pagar. Con este asiento de ajuste, estamos nosotros mostrando en los registros contables los gastos en servicios básicos del mes de diciembre y vamos a mostrar lo que la empresa adeuda por este concepto. Tenemos la glosa, asiento de ajuste por devengamiento de servicios básicos correspondiente al mes de diciembre. Eso sería en cuanto a los dos primeros tipos de ajuste. Continuaremos en las siguientes presentaciones con los tipos de ajuste que aún nos falta. Agradecerles como siempre su atención y que tengan un bendecido día.